Yo creo que Boca con este resultado frente al Bayern Múnich realmente se fue orgulloso de este partido. El hincha de Boca tuvo una reacción más que positiva después de haber perdido 2-1 frente a este Bayern Múnich en Miami, en este Mundial de Clubes de las mil sorpresas, donde los equipos brasileños han logrado derrocar a grandes equipos de Europa, a grandes equipos poderosos, con mucho dinero, que han llegado a finales de Champions, que han ganado competiciones, como es el Paris Saint-Germain, que ganó la Champions League, como es el Chelsea, que salió campeón de la Conference. La brecha no es tan grande. Sí, es grande en plata, es grande en nombres, en talento, en desarrollo, en estadios, pero jugar con el corazón es algo que no se negocia y eso es algo que en el fútbol sudamericano, sobre todo en el fútbol de Conmebol, siempre va a sobrar. De eso nadie tiene que tener dudas. Y Boca lo demostró hoy. Boca demostró que pese al asedio que tuvo en el primer tiempo del Bayern, apareció la actitud, el corazón y sobre todo la cabeza de algunas figuras que tiene que tener un equipo para volver a salir adelante. En este caso, como es Miguel Ángel Russo, que pese a que se haya equivocado para mí con algunas cosas del planteo y de los cambios, reestructuró la cabeza de los jugadores de Boca y les permitió volver a pensar con una mentalidad que es optimista y ganadora, a comparación de la que tenía el anterior director técnico Fernando Gago, que a la primera derrota importante que tuvo ya planteó como normal el perder, como lo normal del fútbol. Cuando en instituciones como River, como Boca, nunca podés plantearle a sus hinchas que lo normal va a ser la derrota. En este caso Boca va a volver de este Mundial de Clubes, puede llegar a avanzar porque el partido con Oakland si golea y si Benfica le saca un empate al Bayern o si el Bayern directamente le gana al Benfica, puede dejar con chances a Boca de avanzar a octavos de final, aunque realmente las opciones no son mínimas, pero sí que son escasas. Así que Boca puede seguir soñando, tiene una chance más, tiene que jugar con esta misma intensidad que jugó contra el Benfica y contra el Bayern el partido contra Auckland City, pero la verdad que en este partido contra el Bayern hay poco que reprocharle a varios jugadores. Si hay que destacar puntos negativos, yo voy a remarcar algunos nombres que para mí han tenido un ciclo cumplido en Boca y que si realmente quieren subir nuevamente el techo competitivo, van a tener que borrarlos. Uno es Rojo, un tipo que estaba en el banco de suplentes y se hizo amonestar de una manera muy estúpida, pero ese es el bonus track que tiene este video. El que voy a decir es Luis Advíncula. Luis Advíncula a nivel competitivo ya no está para ser titular en este Boca. Pese que a nivel ofensivo el tipo te gana metros, es muy veloz, tiene sus cualidades, creo que ya no está a tono para seguir compitiendo en un nivel alto en el fútbol sudamericano. Después, me parece que la llegada de Leandro Paredes le va a aportar mucho en la mitad de la cancha, ya que Rodrigo Bataglia es el 5 titular desde la base de la jugada y desde la defensa principalmente, ya que te ordena y te da rigor. Pero te falta un jugador que te dé pausa, que te dé cerebro y que sea el tiempista del partido, el que maneje el termómetro de la pelota. Y ese jugador es Leandro Paredes, el cual no se entiende por qué está de vacaciones en Miami y no está jugando este Mundial de Clubes con Boca cuando era la oportunidad de hacer su gran regreso triunfal. Yo creo que ahí hay una gran equivocación por parte del jugador que elige volver después de sus vacaciones al equipo Geneise y después de este gran Mundial de Clubes que demostró ser la oportunidad de, no sé si de los batacazos solamente, sino de demostrar que los jugadores que están en la Comebol, que los jugadores del fútbol sudamericano están para competir al más alto nivel del mundo. Que ese partido único que se jugaba a fin de año, después de todo el año de competición del fútbol sudamericano, ya que nosotros jugamos en año calendario, mientras que el fútbol europeo lo enganchabas a mitad de temporada, realmente si los ponías a competir palo a palo en igualdad de condiciones, la cosa cambiaba mucho, cambiaba demasiado la realidad. Porque un equipo descansado europeo contra un equipo recién terminado de competir de Sudamérica cambia demasiado. El estado de ánimo, el estado físico, cuando los pones con condiciones climáticas adversas, cuando los pones a correr cansados, cuando en este caso Boca en Miami con la gran presencia de argentinos que hay en aquel estado de Estados Unidos, realmente pudo llenar prácticamente la cancha y de esa manera los jugadores del Bayern entraban y no sabían dónde estaban parados. Eso es algo que logra el argentino, que va a pasar
en los grandes partidos que jueguen equipos argentinos como River y Boca, que trascienden demasiado las fronteras, que te llenan la cancha y te hacen sentir visitante. Y eso lo logró muy bien tanto la hinchada de Boca y lo pudo representar bien el equipo. Ahora, algo que hay que marcar, y que lo he hablado con amigos míos hinchas de Boca, es que tienen que sostener esta actitud y esta manera de jugar en el torneo local, porque estos jugadores los conocemos, los hemos visto todos los partidos antes del Mundial de Clubes, y pese a que hay un cambio de técnico, que es un técnico más pragmático, más de la vieja escuela, pero que sabe lo que hace, el 4 de 4, el 8 de 8 y el 9 de 9, eso es básico, no inventó nada, simplemente organizó, brindó confianza y las cosas que había que entrenar, como la marca en un córner, se nota que las trabajó, las jugadas preparadas las trabajó, todas situaciones que se pueden ensayar, que se pueden evitar en un partido de fútbol para no cederle terreno, para no darles ventajas a tu rival, Russo se anticipó y las preparó de gran manera. Ahora sí, vamos a repasar un poco lo que fue este gran partido que se dio entre Bayern y Boca, que tuvo tensión hasta los últimos minutos. El primer tiempo fue un dominio prácticamente total del Bayern, que salvo un tiro libre y un remate bastante potente de Kevin Zenón, que tuvo un muy buen primer tiempo, realmente Boca no pudo responder más allá de esas dos jugadas. Un Bayern que ya sabemos cómo ataca perfectamente, con un extremo muy abierto como es principalmente Michael Olise, que agarraba la pelota pegado a la raya y pasaba con Radleimer, el lateral derecho, entre el central y el lateral de Boca, aprovechando ese espacio que se generaba, le permitía gambetear a Olise y jugó un primer tiempo bestial, quitando el mal primer tiempo para mí de Gnabry y quizás el irregular primer tiempo de Coman, que fue realmente desequilibrante en la banda, pero no podía darle una buena finalidad a sus jugadas como si lo podía llegar a hacer Michael Olise de manera al menos consistente. Después, con el paso de los minutos, llega el gol que tenemos en el Olímpico, que finalmente termina siendo falta en ataque de Gnabry. A eso voy con que estaba desconectado, hacía faltas innecesarias. Y después Bayern sentencia con su dominio el gol de Harry Kane después de una jugada fortuita, ya que le cae un rebote por un mal despeje de Luis Advíncula que Kane puede traducir en gol. Y la verdad, le hacía falta el gol a Harry Kane en este Mundial de Clubes, pese a que asociándose, pivoteando con la pelota en los pies, es uno de los jugadores más inteligentes y de mayor técnica que tiene el fútbol europeo. Buen gol por parte de Harry Kane, que fue de oportunista, pero que finalmente le termina permitiendo ponerse en ventaja. Y después se engolosinó el Bayern. Empezó a errar abajo del arco, la jugada que tuvo Coman, que nadie entiende cómo la falló, que le pega y se va para afuera. Y después un Michael Olise que recibía e intentaba gambetear de más, intentaba hacer jugadas que se iban un poquito de la lógica, con gambetas al arquero, con centros atrás en lugar de buscar a la carrera Harry Kane. Realmente el Bayern, por intentar asegurar de más las jugadas, muchas veces terminaba desperdiciando sus acercamientos al área de Boca, que fueron bastantes. Mientras que Boca intentaba jugar prácticamente al contraataque directo, con pases largos hacia Merentiel, y eso terminaba desgastando al delantero y no le permitía jugar cómodo, aunque alguna falta ganó y le permitió patear ese tiro libre a Zenón, que para mí había sido de las figuras del primer tiempo que viene Zenón, y realmente cuando llega el segundo tiempo y lo suplantan a él en vez de a Carlos Palacios, yo me quedé sorprendido. Me parece que Palacios no le aportaba absolutamente nada a ese Boca y sobre todo que si querías darle rapidez, si querías contraataques, si querías aprovechar a un jugador que también tiene buena pegada, para mí Zenón tendría que permanecer en la cancha y no Carlos Palacios. Pero bueno, el que hizo bien por permanecer en la cancha terminó siendo Alan Velasco, que en el segundo tiempo, cuando Boca, con algunos cambios en la cancha, sin mejorar especialmente el partido, los cambios, Boca mejoró en funcionamiento por los ajustes que hizo Miguel Russo, que permitió que haya más asociaciones en salida y no tantos pelotazos largos. Buenas paredes entre Advíncula y Velasco, buenas conexiones que permitían que Boca, en lugar de salir a una contra muy directa y sin destino, termine generando contraataques que llegaban hasta línea de fondo y permitían un centro en algunas ocasiones de Lautaro Blanco y en otras de Luis Advíncula o de Alan Velasco. Finalmente no podían conectar dentro del área con Merentiel, lo que no permitía que Boca remate. Pero finalmente, cuando Bayern cede terreno, cuando empieza a estar un poquito parado más atrás, cuando Boca puede tomar la pelota,
aparece una jugada que era inesperada en Boca, que después de una recuperación de un intento de gambeta de Olís fallido, aparece una jugada que le queda a Alan Velasco. Alan le pone una pelota fenomenal a Merentiel, que le gana en velocidad y con el cuerpo a Jonathan Tah, y después Stanisic intenta cortar sobrando, intenta cortar ganándole la posición sin cortar, sin físico, sin el roce necesario para frenar a una locomotora como lo es Miguel Merentiel. Merentiel, bien apodado por sí mismo la bestia, porque realmente fue increíble. Hizo un gol de Luis Suárez. El control, la velocidad, el dominio de su cuerpo, cuando le pasa la pelota por un lado y él va por el otro. Un autopase completamente medido para quedar posicionado de zurda de frente a Neuer y con toda la inmensidad del arco y la tribuna Geneise de cara a su gran festejo, que terminó siendo un desahogo, tanto para sus compañeros, como vemos acá atrás, como también para la hinchada de Boca, que no podía creer lo que estaba pasando. Faltaban muy pocos minutos para que termine el partido y Boca empataba 1-1 y dependía de sí mismo para avanzar de fase en el Mundial de Clubes. Era una cosa impensada desde la previa de esta competición, ya que competía contra dos equipos europeos. Y bueno, realmente cuando tocó jugar, cuando el trámite importaba, cuando la actitud y la mentalidad y el corazón pesan mucho más que los millones de euros que valga cada jugador según los valores de mercado, ahí es cuando demostraron los jugadores de Boca que al menos representaron a la gente que estuvo presente en la cancha, como lo hizo Miguel Merentiel en ambos partidos, con Benfica y también contra el Bayern. Después Boca comenzó a decaer por una cuestión creo lógica, por el físico. Bayern volvió a presionar, volvió a asediar la defensa de Boca, terminó saliendo Musiala, que había entrado bastante desconectado, que se termina descompensando. Un crack mundial que aparece en Eurocopas, que estaba también presente en la Bundesliga, que jugó muy bien en la Champions, se descompensó en un partido en Miami contra Boca. Yo no sé si era por el marco, si era por el calor, pero vos fijate lo perfecto que tiene que estar el ambiente para que los cracks brillen. Cuando en realidad uno espera, lo vimos con Messi toda la vida, que vos lo ves en cualquier escenario, lo ves en Bolivia, lo ves en Argentina, lo ves en Colombia, le pongas 40 grados, le pongas 50, le pongas -1, Messi aparece y mete un gol. Acá los cracks se mareaban, les agarraba calor, transpiraban de más, se quejan de las condiciones climáticas, del estado de la cancha. Realmente sorprendido con el nivel de puntillismo que puede llegar a haber en el fútbol europeo. Pero bueno, con la salida de Musiala ingresa un Thomas Müller, que creo yo que por más de que no haya tocado mucho la pelota, cambió un poco actitudinalmente, ya que es un capitán dentro del ataque del Bayern y un Harry Kane completamente asociativo que contribuía mucho a la creación de juego del equipo alemán. Finalmente el gol del Bayern, que le termina dando la victoria y que termina rompiendo al menos los sueños de dar el batacazo frente al Bayern de los hinchas de Boca, termina llegando por una jugada fortuita que arranca por banda derecha, se termina metiendo dentro del área y hay una ola de jugadores de camisetas amarillas persiguiendo la pelota entre dos o tres jugadores del Bayern que en espacios reducidos supieron resolver, mientras que en Boca primaba la desesperación de despejar esa pelota. Konrad Laimer controla, le da un pase a Kane. Kane, en vez de intentar darse vuelta, ya lo vio perfilado a un Olise que entraba buscando el zurdazo, le puso un pase de primera que lo dejó de frente al arco y con la pelota servida para que termine dándole el punto final a esta historia y dándole los 3 puntos al Bayern. Aunque creo que Boca se lleva muchísimos más puntos positivos que negativos de este partido, porque le termina demostrando que le puede hacer partido a un gran equipo europeo, que tiene jugadores con que pelear, que con actitud, con mentalidad y con garra pueden llegar a dar batalla a cualquiera. Finalmente, esto también le pone presión al Boca de Russo para hacer una limpieza de los jugadores que ya no tienen que estar, porque Cavani llegó para demostrar y no apareció en ninguno de estos partidos porque sigue lesionado, está hace más de 2 meses fuera de las canchas, y porque jugadores que eran los caudillos no hubo ninguno presente. Ni Rojo, ni Cavani, ni bueno, Herrera que se hizo expulsar estando lesionado, ni Romero, que ya sabemos muy bien lo que ha hecho el chiquito Romero. Realmente con los que juegan bien a la pelota, Boca pudo llegar a demostrar algo y tiene que seguir avanzando para poder depurar este plantel lleno de figuras y caudillos que no saben liderar un grupo y empezar a darle un poco más de pelota a jugadores como Merentiel, que realmente con la actitud y todo parece ser que no decepcionan nunca ni al hincha ni a sus compañeros. Ha perdido Boca, le queda un partido, depende todavía de un resultado ajeno, pero aún así se puede llegar a dar el paso a octavos.
puede seguir soñando el hincha del Geneise que está allá en Estados Unidos, esperando por seguir compitiendo y para seguir disfrutando del fútbol. Y nosotros, en este canal de YouTube, nos vamos a seguir viendo después del partido de River contra Monterrey que se va a disputar hoy, sábado por la noche. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos depara los equipos argentinos. Veremos, esperemos que tanto Boca como River se puedan ver las caras en un futuro en este Mundial de Clubes, con una posible semifinal o final, ya que eso sería lo mejor para nuestro fútbol y obviamente para los hinchas que tenemos ese morbo de vernos competir entre nosotros. Les agradezco mucho por ver, fue un gran partido de Boca con muy poquitos puntos negativos a destacar, lo que sí me imagino la decepción o la tristeza que pueden llegar a tener los hinchas que me miran del otro lado de la pantalla. Así que espero que al menos hayan coincidido con este resumen, con esta opinión mía, de qué cosas vi bien, qué cosas vi mal de este partido entre Boca y el Bayern. Síganme en TikTok como Juani-Falcone, en Instagram como Juan y Falcone. Y les voy a pedir por favor que en los comentarios me pongan qué creen que le faltó a Boca para ganar este partido contra el Bayern y qué es lo que ustedes analizaron durante los 90 minutos. Muchísimas gracias por ver y les mando un abrazo muy grande a todos.